Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 19 al 26. En aquellos días, después de que Jesús ya no estaba físicamente con ellos, los seguidores de Jesús comenzaron a ir a diferentes lugares para contarles a las personas sobre él. Algunos de ellos llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban a judíos y no judíos sobre Jesús. Inicialmente, las personas en Antioquía no estaban muy seguras de si debían creerles o no. Pero poco a poco, más y más personas comenzaron a creer en Jesús y a cambiar sus vidas. Cuando la noticia de lo que estaba sucediendo en Antioquía llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé para ver qué estaba pasando. Y Bernabé, al llegar a Antioquía y ver la obra de Dios, se alegró mucho y alentó a todos a permanecer firmes en su fe en Jesús. Bernabé sabía que necesitaba ayuda para enseñar a tantas personas sobre Jesús, así que fue en busca de Saulo, quien más tarde sería conocido como Pablo. Juntos, Bernabé y Pablo enseñaron a las personas en Antioquía durante un año entero. Y fue en Antioquía donde por primera vez las personas comenzaron a llamar a los seguidores de Jesús cristianos. ¡Qué nombre especial! Porque significaba que las personas veían en ellos algo diferente, algo que los hacía parecerse más a Jesús. Así que los cristianos en Antioquía estaban muy felices de ser llamados así, y continuaron enseñando y adorando a Dios juntos. Y esta fue la historia de cómo la iglesia en Antioquía comenzó a crecer y a fortalecerse en su fe en Jesús. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, a veces, nos encontramos en lugares donde no esperábamos estar. Así como los seguidores de Jesús que llegaron a Antioquía, podemos sentirnos en terreno desconocido, inciertos sobre lo que el futuro nos depara. Sin embargo, así como sucedió en Antioquía, Dios a menudo nos sorprende con lo que está haciendo a nuestro alrededor. Aunque las circunstancias parezcan inciertas, Él está trabajando detrás de escena para llevar su luz y su verdad al mundo. En este pasaje, vemos cómo una comunidad pequeña y aparentemente insignificante en Antioquía se convirtió en un punto de luz y esperanza para muchos. Incluso en medio de la incertidumbre, la fe y el coraje de unos pocos transformaron una ciudad. Esto nos recuerda que, no importa dónde estemos, Dios puede usar a cada uno de nosotros para marcar la diferencia. No necesita grandes talentos o recursos extravagantes, solo corazones dispuestos a seguirlo y compartir su amor con los demás. Entonces, así como Bernabé y Pablo fueron alentados a enseñar y compartir el mensaje de Jesús en Antioquía, que también nosotros seamos inspirados a ser luz y esperanza donde quiera que estemos. Que permitamos que Dios use nuestras vidas para hacer su maravillosa obra, transformando corazones y comunidades para la gloria de Dios.